Tercer módulo, metodología de administración de riesgos. En este módulo hablaremos sobre cómo evaluar los riesgos, cómo se clasifican, cómo identificar los factores de riesgo y determinar sus posibles efectos. Veremos el mapa de riesgos y las estrategias y acciones que puedan elegir para responder a los riesgos. Para la evaluación de los riesgos se requiere primeramente identificarlos, seleccionarlos y describirlos. Para ello, algunas técnicas que se pueden utilizar son realizar talleres de autoevaluación, mapear procesos, analizar el entorno, hacer lluvia de ideas, hacer entrevistas, analizar indicadores, ya sea de gestión, desempeño o de riesgos, realizar cuestionarios, o bien analizar los registros de riesgos materializados anteriormente. El nivel de decisión de los riesgos, por lo general, siempre va a ser estratégico o directivo, ya que se requiere la toma de decisiones del más alto nivel institucional, es decir, del la o el titular de la dependencia o entidad, o bien del equipo de la alta dirección en forma colegiada, porque sabemos que en caso de materializarse, estos pueden afectar negativamente el cumplimiento de misión, visión, objetivos estratégicos, o bien las finanzas, la reputación, o interrumpir prolongadamente la operación. Al momento de clasificar los riesgos, se deben tener en cuenta algunas categorías principales, sin dejar de lado la posibilidad de registrar alguna otra que no se encuentre dentro de estas que describiremos a continuación. Los riesgos estratégicos van a ser los que estén relacionados con la misión y los objetivos de la dependencia o entidad. Los riesgos de reputación van a estar relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía. Riesgos del tipo operativo, que normalmente no deberíamos registrar por el nivel que implican, tendrían que estar relacionados con el funcionamiento de los sistemas, la estructura y la articulación entre dependencias. Riesgos del tipo financiero serían todos aquellos relacionados con el manejo de los recursos. Riesgos de cumplimiento estarían asociados con la capacidad que tiene la propia dependencia o entidad para cumplir con cualquier requisito y con los compromisos que ha hecho ante la sociedad. También se pueden registrar riesgos de tecnología o bien riesgos de corrupción. Estos últimos muy delicados porque tienen que ver con el uso indebido del cargo para beneficio propio o de terceros. Al momento de identificar los factores de riesgo, debemos considerar que estos serían las causas por las cuales se materializa un riesgo y se deben clasificar también, pudiendo ser humanos, financiero-presupuestales, técnico-administrativos, de tecnologías de información y comunicación, materiales, normativos o de entorno. Una vez identificados los factores de riesgo, se debe determinar su tipo, es decir, si son internos o externos, si tienen que ver con causas o situaciones originadas en el ámbito de su actuación o bien con causas o situaciones fuera del ámbito de su competencia. También se deben identificar los posibles efectos de los riesgos, es decir, las consecuencias en caso de materializarse. Se pueden registrar una o varias y las opciones son muy diversas. Se pueden registrar posibles efectos en cuanto a la efectividad de la gestión, efectos del tipo económico, lo que afecte la reputación de la institución, si afectan sus operaciones o bien si las afectaciones tienen que ver con el propio capital humano de la dependencia o entidad. Para valorar inicialmente los riesgos, se deben considerar dos cuestiones: la probabilidad de ocurrencia y el grado de impacto. Esto a través de una escala que va del 1 al 10 en valores de 2 en 2 y que nos va a indicar qué tan probable es que un riesgo se materialice y que en caso de hacerlo, cuál sería su impacto. Si se eligen para valorar inicialmente un riesgo valores de 1 y 2, por ejemplo, se estaría diciendo que ese riesgo
puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales que no se espera que ocurra y que en caso de ocurrir tendrá un efecto mínimo. Sin embargo, elegir valores de 9 y 10 implicaría que se espera que ese riesgo ocurra y que, de ser así, va a ocasionar un desastre que pueda conducir a un colapso o tener un profundo efecto en los objetivos y las metas de la dependencia o entidad. Para evaluar los controles de cada factor de riesgo identificado, primeramente se debe comprobar su existencia y lo más probable es que se cuente con al menos un control por cada factor de riesgo. Luego se deben describir, determinar de qué tipo son, si son preventivos, detectivos o correctivos, identificar si son suficientes, es decir, contar con cada una de estas características, estar documentado, formalizado, que se aplique y sea efectivo. Y con ello poder determinar si el riesgo está controlado suficientemente. El riesgo va a estar controlado si cuenta con controles suficientes. Con un solo control que no sea suficiente, es decir, que no cuente con las 4 características mencionadas anteriormente, diremos que el riesgo no va a estar controlado suficientemente. Una vez que se hace la evaluación de controles, se procede a realizar la valoración final del riesgo, es decir, elegir de nueva cuenta valores entre 1 y 10 para la probabilidad de ocurrencia y el grado de impacto. Y es muy importante considerar que la valoración final del riesgo nunca podrá ser mayor a la valoración inicial. Siempre va a ser menor o igual. Si todos los controles del riesgo son suficientes, la valoración final del riesgo va a ser menor a la inicial. Pero si alguno de los controles del riesgo es deficiente, la valoración final del riesgo debe ser igual a la inicial. Una vez que se determinó esa valoración final del riesgo, ahora sí se puede ver graficado en el mapa de riesgos, que es una representación con 4 cuadrantes y 2 ejes. Uno, el vertical, que mide la probabilidad de ocurrencia, y el horizontal, que mide el grado de impacto. Riesgos ubicados en el cuadrante 1, que impliquen una alta probabilidad de ocurrencia y un alto grado de impacto, se conocen como riesgos de atención inmediata y son los que se consideran graves. Riesgos ubicados en el cuadrante 2, que impliquen una alta probabilidad de ocurrencia pero un bajo grado de impacto, se conocen como riesgos de atención periódica. Riesgos ubicados en el cuadrante 4, que implican una baja probabilidad de ocurrencia pero un alto grado de impacto, se consideran riesgos de seguimiento. Y finalmente, riesgos ubicados en el cuadrante 3, que implican una baja probabilidad de ocurrencia y un bajo grado de impacto, son considerados riesgos controlados. Y estos normalmente ya son resultado de implementar controles suficientes. Hay diferentes estrategias y acciones de control para responder a los riesgos. Elegir alguna va a depender de dónde se encuentre ubicado el riesgo en el mapa. Por ejemplo, asumir el riesgo solamente se recomienda en los casos en los que el riesgo se encuentra ubicado en el cuadrante 3, porque implica aceptar ese riesgo sin tomar algunas medidas de control diferentes a las que ya se tienen establecidas. Evitar el riesgo, por su parte, sería resultado de implementar controles suficientes y acciones emprendidas. Esto ya puede ser, por ejemplo, para riesgos de atención periódica o riesgos de seguimiento. Reducir el riesgo siempre se va a recomendar en los casos en los que el riesgo esté ubicado en el cuadrante 1, que sean riesgos de atención inmediata, porque va a implicar optimizar procedimientos e implementar mejoras en los controles para que luego el riesgo pueda ubicarse en cualquiera de los otros 3 cuadrantes.
de preferencia ir reduciendo el riesgo hasta que éste se ubique en el cuadrante 3 y esté controlado. Otras opciones son transferir el riesgo, por ejemplo, a través del método de protección o cobertura, de aseguramiento o de diversificación, o bien compartir el riesgo, que implicaría segmentarlo o canalizarlo a diferentes unidades administrativas para que cada una de ellas asuma la parte que le corresponda, tanto al momento de implementar estas estrategias o acciones, o bien al momento de que se llegue a materializar el riesgo. A manera de resumen, el proceso de administración de riesgos implica en cada una de sus etapas la comunicación y la consulta del grupo de trabajo para poder establecer primeramente el contexto, luego identificar los riesgos, analizarlos y evaluarlos para finalmente poder tratarlos y sin perder de vista que hay que estar revisando y monitoreando constantemente. Gracias por tu participación. Esperemos que hayas aprendido mucho y que la información resulte de utilidad para ti. Si requieres información adicional, comunícate con nosotros al correo control.interno.sfp@chihuahua.gov.mx o bien por el teléfono 614-429-3300, extensión 20-377, 20-374, 20-328 o 20-386.